cuáles son sus capacidades, sus aptitudes y sus intereses. Es decir, en qué soy bueno, en qué me desarrollo bien y cuáles son las afinidades que a mí me gustan, en qué siento que tengo mayor potencial. Ay, fíjese que yo soy bueno dibujando. Bueno, piensa en diseño industrial, piensa en arquitectura. Ahí Gaby y Silvia les pueden orientar mucho en el tema de ir viendo desde sus perfiles y sus inclinaciones naturales cuál puede ser la carrera que potencie de mejor manera sus capacidades y aptitudes, pero también muy importante cómo yo me autoconozco y construyo. También evaluar el mundo laboral y entender cómo funciona ese mundo de trabajo, porque en él nos insertamos de una u otra manera. No es que escojas la universidad porque vas a trabajar, sino vas a escoger un medio que te permite realizarte. Y si te realizas, vas a encontrar el modo y el medio para destacar, para insertar en un mundo laboral. O simplemente puedes decir, yo no me veo como un empleado, yo me veo más como un creador, como un comerciante, como un emprendedor. Entonces, ¿cómo me miro yo en ese mundo? ¿Y qué campos podrían entonces variarse? Es decir, ¿qué deseo hacer en función de esas características que tengo? ¿Qué profesiones son las más adecuadas? ¿Y cuáles son las ofertas reales, tanto en Guatemala como Centroamérica? Y opciones académicas. Yo hablaba ayer con un colega amigo mío que venía de Huehuetenango, excelente abogado y maestro también, cuyo hijo empezó a estudiar medicina y se ganó una beca. Se graduó de médico y se ganó una beca y ahora está en España. Él fue a sacar traumatología y su práctica la hizo en un asilo, una residencia, como se les llama allá, y a raíz de la experiencia de la residencia, la misma residencia hizo los trámites ante la Secretaría de Salud en España para que pudiera él homologar su título de médico, su especialización en traumatología y además lo están poniendo a estudiar ahorita geriatría. Y el patojo con 27 años, pues ya le dijo a los papás, creo que me quedo en España. Él tuvo claro cuando decidió estudiar medicina que tenía ciertas capacidades, aptitud e interés. Capacidad para trabajar bajo presión, estudiar mucho, aptitud de servicio, aptitud de desinterés, y en función de los intereses, pues escogió la carrera médica. Tuvo claro un mundo laboral, pero en un primer momento decía ser médico, estudiar traumatología, porque resulta ser que todo el mundo se quiebra los huesos en Guatemala, y vio que esa era una posibilidad, pero la oferta de empleo no se dio en Guatemala, se dio en España. Entonces, uno tiene que ver en esta historia de este muchacho que le lleva 10 años, que tuvo claro ese panorama, pero no tenía claro una respuesta, dónde iba para trabajando. Entonces, estar muy atento a cómo podemos destacar para ver qué itinerarios formativos debemos desarrollar. En los autoconocimientos, ¿qué implica? Pues conocerme, ¿verdad? Y ahí menciono esas palabritas que son más propias del campo de la licenciada Obando y de la magíster Silvia Moino. Capacidades, cualidades e intereses. Mucho han tenido ustedes que ir perfeccionando ese autoconocimiento para saber qué quiero yo en realidad. Y yo podría decirles que lo más importante es que la decisión profesional sea en función de esas características. Entender el mundo laboral. Mentiras cuando les digo que hay carreras con empleo, sino personas que se emplean. El que puedan contratarlos no solo depende de una carrera, sino de diversos factores. No por el hecho que estudies en una universidad vas a salir con trabajo en mano. Implica cuáles son las salidas o estudios posteriores, cuál es tu iniciativa, tu experiencia laboral respecto a los años de formación universitaria, la capacidad que tengas de adaptarse. Yo creo que la pandemia eso fue lo que más desarrolló en los jóvenes, la capacidad de adaptabilidad, pero ahora tenemos que agregarle nuevas características como reinserción a otro mundo que deja de ser virtual para volverse nuevamente dinámico. Capacidad de trabajar en equipo con todo lo que implica esto. Diálogo, tolerancia, negociación, liderazgo, palabras que no son comunes para los que estamos en San Sebastián, ¿verdad? Más si estamos en bandas o en actividades. La creatividad.
Pareciera que la creatividad, y me tengo un poco ahí, estuviera limitada al mundo de la arquitectura, del diseño, de la ingeniería, pero resulta ser que yo en la universidad dirijo un departamento en la Facultad de Derecho que se llama Ejes Transversales, que aglutina investigación, derechos humanos, responsabilidad social, ética, y todas estas áreas desarrollan el dominio superior de la creatividad. ¿Por qué? Porque para hacer una tesis, el reto que yo les planteo a los estudiantes es, tú me tienes que resolver un problema real con una tesis. No va a ser una discusión ni filosófica ni abstracta, sino vas a agarrar una situación de la vida real que tiene ciertas complejidades y lo vas a volver una tesis y me vas a resolver el problema. Y eso que implica inventar, desarrollar. En responsabilidad social implica adaptar las necesidades de la práctica a sectores diversos. Entonces la creatividad se puede dar hasta en una carrera tan tradicional como el derecho. Y esto hoy por hoy es uno de los requisitos más importantes, tener capacidad para estar innovando. Además es bueno que consideres, cuando vayas a escoger tu carrera, que evalúes, por ejemplo, cuáles son los campos. Quiero ser médico. ¿Qué tipo de médico? Porque hay distintas especialidades. Quiero ser ingeniero. ¿De qué tipo? Hay distintas ingenierías. ¿Cuáles son las profesiones específicas? Hablemos de ingenierías. Civil, industrial, mecánica, administrativa. Solo por mencionar las clásicas, pero existen ingenierías que van en mecatrónica, electrónica, telecomunicaciones, por mencionar algunas, que son profesiones cada vez más necesarias y novedosas. ¿Cuál es la situación actual del mercado laboral? Consultar. Voy a sacar una carrera que me permita a mí la capacidad de poder ingresar y desarrollarme en lo humano y que además eso me permita tener un ingreso adecuado para llevar un nivel de vida digno. ¿Cuáles son las demandas de empleo? Fíjese que yo quiero estudiar física cuántica. Perfecto. Se necesitan físicos, pero tenés que destacar para poder ser contratado. ¿Y dónde van a ser contratados? Yo conozco un exalumno de San Sebastián, Rubio, que él es astrónomo. Él estudió física en San Carlos y logró su posgrado. Él iba un año abajo mío. Y Rubio hoy por hoy está desarrollándose en Europa como astrónomo. Es tener claro hasta dónde se quiere llegar. Rotación y estabilidad. Saber que no te casas con un empleo, porque constantemente estamos cambiando de entorno. ¿Cuáles son las opciones académicas? Es decir, ¿en qué universidad quiero estar? Y aquí es muy importante. Hay 12 universidades en Guatemala. Y hay un dicho muy sabio, nadie va a hablar mal de su rancho. Yo no voy a hablar de la Landívar, ni voy a hablar de ninguna otra universidad, sino que ustedes consideren cuál es la oferta más adecuada de acuerdo a los intereses. ¿Qué universidades te ofrecen becas, intercambios académicos, opciones de titulación que sean certificadas o acreditadas de manera internacional, que indique que sus estándares académicos son comunes a todo el sistema universitario global? ¿Cuáles son las vías de ingreso a la universidad? Y no me refiero a si voy en camioneta, en carro o a pie, sino qué me requiere la universidad en cuanto a admisión, qué planes de estudio hay y qué carrera les interesa. Por ejemplo, voy a hablar de derecho. De las 12 universidades que existen en el país, 11 dan derecho. En promedio, una carrera de 5 años, algunos la ofrecen plan diario, otros plan fin de semana, unos en jornada matutina, otros en jornada vespertina, pero resulta ser que los estudiantes que ingresan con nosotros están conscientes de que van a estudiar 6 años, un año más que los demás. Y cuando se les pregunta es porque ellos han evaluado lo que ofrece una universidad frente a otra y deciden que esta es la mejor opción en cuanto a sus intereses. No lo que les diga el promotor, no es lo que les digan los papás, es una decisión muy personal, pero tiene que ser una decisión muy madura, porque eso implica tener una estrategia de lograr cumplir en 6 años una formación universitaria. Pero ¿qué obtienen ellos a cambio? Pues muchos de ellos
lo que han considerado es lo que puede ofrecer la facultad respecto a algo externo. Viajes al extranjero, competencias internacionales, práctica en el sector justicia. Eso es lo que evalúan algunos de ellos, que consideran cómo puede cada uno escoger. Entonces, a la universidad que vaya, sondea, pregunta, analiza, que te den los programas de estudio, que te digan cuáles son los resultados, los impactos, para que evalúes realmente qué es lo que quieres hacer. Y en las opciones académicas también preguntarse, ¿dónde están contratados los egresados? ¿Cuáles son las posibilidades de posgrados o becas que te puedan dar de posgrados? ¿Qué otros servicios puede ofrecer esa universidad? Como becas, instalaciones, servicios de apoyo, biblioteca, tecnología, actividades extracurriculares, intercambios internacionales, por mencionar. Tomar una decisión es elegir entre varias alternativas, chicos, y en caso de los estudios universitarios, el alumno no escoge una única alternativa, sino que debe de priorizar, y debe de priorizar. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿En función de qué? Definir y establecer opciones y preferencias valorándolas. ¿Qué me gusta más? ¿Qué me atrae más? ¿Dónde me siento más identificado? Esa valoración va de la mano de tus cualidades. Imagínense, yo quisiera trabajar con el cerebro humano, pero soy torpe con mis manos, creo que no podría ser neurólogo ni cirujano. Tendría que ver mis habilidades y cualidades. Tal vez mi trabajo con el cerebro no sea el de la cirugía, pero sí podría ser el de la bioquímica, por ejemplo, y dedicarme a procesos más de carácter científico, o puede ser desde la conducta, desde la psicología. Debo de hacer esa mucho he dicho esta palabra, autoexamen, autoevaluación, autoconocimiento, lo más importante en una elección. Considero que esto puede servir a los demás. ¿Dónde me veo yo y dónde veo que esos talentos pueden estar al servicio de los demás? Y en esa baraja de opciones, chicos, ustedes, pues, ¿qué van a escoger? Criterios que les pueden ayudar. ¿Tengo el talento? ¿Esto me hace feliz? ¿Alguien lo necesita? ¿Dónde estudiar? Toda lección profesional que va a implicar al final del día. Aprender a aprender. Las universidades no te dan conocimiento, te enseñan a aprender, a que busques el conocimiento, y en la universidad destaca el que logra ser autogestor de su conocimiento, es decir, la persona que se disciplina a sí misma para obtener los mejores resultados. Y eso implica aprender a hacer como hábito, como técnica, como estrategia, la perfección en la que hace el maestro. Y esto al final logra que tú puedas aprender a hacer. Entonces, vamos a descubrir que tu decisión debe basarse en dónde me ofrecen la capacidad de estudiar más, dónde me ofrecen la capacidad de hacer más, de poner en práctica mis conocimientos. Imagínate que vas a estudiar medicina y no entraste a un laboratorio, no tocaste un cadáver, no hiciste disecciones. ¿Cómo vas a ser médico si nunca pasaste un turno en un hospital? ¿Cómo vas a ser ingeniero si nunca te fuiste a fundir o a cavar o ver una zanja? ¿Cómo querés ser arquitecto si nunca has hecho un plano a requerimiento de un cliente? Entonces, estas preguntas también son muy importantes. ¿Dónde puedo encontrar eso? ¿Y dónde siento yo que puedo desarrollar? Quiero decirles que esto no hay que dejarlo al tiempo. No vaya a ser que te arrebaten tu oportunidad. Yo a mis alumnos acá en la universidad les digo constantemente, miren chicos, las oportunidades se toman o se arrebatan. Depende del olfato, la necesidad o la astucia. Así que la vida se las puede dar, pero acuérdense, por poco tiempo. Entonces, este año, estos meses que tienen de formación universitaria, están hechos para que ustedes consideren qué deben de hacer para lograr ser la mejor opción de sí mismos. Así que chicos, yo con esto termino la intervención. Voy a dejar de presentar
y pues quedo abierto ahí a dudas o comentarios, ¿verdad? Disculpándome por el retraso, pero espero haber sido pues bastante claro y explícito en lo que quería compartir.